hermanos. Saludo a cada uno de mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Orlando. Esta es la escuela dominical de hoy, domingo 4 de octubre de 2020. Nuestra escuela dominical ha estado analizando un tema, una mirada renovada a los 10 mandamientos. Hemos tenido 3 lecciones anteriores clarificando algunos aspectos de los 10 mandamientos. En la primera sesión fue pon a Dios primero. En la segunda sesión honra a Dios. La tercera sesión fue honra a los padres. Y esta cuarta que vamos a ver hoy se llama honra la vida, en la sesión 4. Y el pasaje bíblico lo encontramos en Éxodo 20:13, en 1 Samuel 26, 7, 11 y 22 al 25. Hermanos, llevamos 6 meses bajo este formato a través de internet. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar, pero gracias a Dios que podemos llegar a los hogares con la lección del día domingo, estas lecciones de escuela dominical que son tan interesantes. Oremos para que podamos a corto plazo estar ya en nuestro templo en forma más familiar, más presencial. Le voy a hacer una pregunta, hermano, tal cual como lo hago siempre en las lecciones. ¿Qué entiende usted por honrar y vida? Honrar y vida. 2 palabras que están ahí, honrar, que son parte de la lección que se llama honrar la vida. Y hágase usted esa pregunta, ¿qué es honrar? Yo he sacado aquí algunas definiciones, por ejemplo, de honrar. Honrar dice demostrar el afecto que se hace por virtud y también en enaltecer el mérito o la cualidad a alguien, venerar, respetar o considerar a alguien. Esa es una definición de honrar. ¿Dónde vemos una actitud donde alguna persona honra a otra? Porque lo que vamos a hablar aquí es de honrar la vida de una persona. ¿Dónde podemos verlo? Lo podemos ver aquí, por ejemplo, ¿verdad? Un hijo honrando al padre, visitando al padre ya anciano que necesita la visita de los hijos. Eso es honrar. Y eso fue la lección que tuvimos el domingo pasado. Honra a los padres, ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida. Esa es una consideración, es una recomendación de Dios. Honrar al padre es en lo normal, lo que debe ser normal en un hijo. Y aquí también vemos, ¿verdad?, una acción de honrar a una hija con su madre, quizás enferma en ese caso. Pero eso es fundamental, honrar a los padres. Y como digo, la promesa de Dios es que quien honra a los padres es de larga vida. Ahora, que en la vida, en el latín es donde se encuentra el origen etimológico de la palabra vida. Concretamente procede del vocablo vita, que a su vez emana del término griego bios. Todos ellos significan precisamente la vida. Pero, ¿qué dice? Vamos a ver 2 versículos, 2 consideraciones, 2 recomendaciones o 2 pensamientos de la palabra de Dios en Proverbios. El temor de Jehová es manantial de vida. Y luego dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Eso es vida. El temor de Jehová es manantial de vida. Un manantial que corre. Quien tiene temor de Dios, dice, vive en un manantial de vida.
y eso le permite apartarse de los lazos de la muerte. Y otro versículo similar, otro pensamiento similar de Proverbios dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Lo mismo que el versículo anterior, la ley del sabio, del entendido, del inteligente, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora, el concepto de vida, hermano, puede ser definido desde diversos enfoques. La noción más habitual está vinculada a la biología, que sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Esos ciclos en la vida. En este sentido, la vida es aquello que distingue a hombres, animales y plantas que tienen vida, por ejemplo, de los objetos sólidos como una roca o una mesa. También la vida es el estado de actividad de los seres orgánicos y la fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee. Otra forma de interpretar la vida está vinculada a la capacidad de un ser físico para administrar sus recursos internos, para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. Vamos a ver una pregunta aquí para empezar con la lección de hoy. ¿Ha pensado usted cómo definir el sexto mandamiento, que es de lo que tratamos hoy? Honra la vida. Pero antes de iniciar esta primera parte de nuestra lección, vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y la presencia de su Santo Espíritu para que esta lección llegue bien y adecuadamente a cada uno de los que están observando y escuchando en esta mañana. Amado y eterno Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes de llegar a los hogares con nuestra escuela dominical. Te agradezco, amado Dios, todos los medios que tú nos das para poder hacer esto efectivo y eficaz. Bendice a cada hogar que está presente, a cada familia. Bendice a nuestra iglesia, amado Dios, para que pueda tener siempre los medios de llegar en esta forma hacia los hogares de nuestra iglesia. Oramos porque pronto terminemos y podamos llegar a nuestro templo a reunirnos como es nuestra costumbre. Te alabamos y te adoramos y te pedimos tu presencia y la dirección de tu Santo Espíritu en esta mañana. Oramos en el nombre amado de Cristo nuestro Salvador. Amén. Una pregunta para iniciar nuestra lección. ¿Ha pensado usted cómo definir el sexto mandamiento? En Éxodo 20, vaya ahí y vea cuál es el sexto mandamiento. ¿Qué dice la Biblia? En Éxodo 20, 13. Simplemente no matarás. Y con esas simples dos palabras, no matarás, Dios define la importancia, la santidad de la vida. No matarás. Hay varias formas. Y hermano, antiguamente cuando fue dictado este mandamiento, no matarás, era muy simple, no matarás. Pero no matarás, no asesinarás, no matarás a otra persona, no le quitarás la vida a otra persona. Pero cuando Jesús predicó durante su ministerio, hizo más importante este mandamiento. Por ejemplo, Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que matare será culpable de juicio, y cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
ahí hay otra connotación de este mandamiento. Hay otras formas de matar y simplemente no se condena ni es culpable de juicio. Por ejemplo, ahí hay una forma de matar: el aborto. Ahí hay otra forma de matar: el maltrato a los niños, el maltrato infantil. Hay otra forma: el maltrato a los mayores. Es otra forma. Y hay muchas otras formas en que la sociedad hoy mata y no hay juicio. Vamos a ver más adelante esto. Hagamos algunos comentarios. Por ejemplo, ¿qué realmente prohíbe el sexto mandamiento: no matarás? Prohíbe como gravemente contrario a la ley moral, primero, el homicidio directo o voluntario y la cooperación al mismo. Aquí hay algo importante: el homicidio y la cooperación al homicidio. Los cómplices son también culpables ante este mandamiento. En segundo lugar, el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, al igual que al anterior. Quienes cooperan son tan culpables de asesinato como quien se lo provoca. Porque el ser humano desde el instante de su concepción ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. La eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción u omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. También aquí hay cooperación y todos los que entran en ello son culpables. El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios de sí mismo y del prójimo. Todo y muchas otras cosas, muchos otros alcances, realmente prohíbe el sexto mandamiento cuando Dios en su sabiduría dice: no matarás, simplemente. ¿Cómo se infringe en la actualidad este mandamiento? Vivimos en una sociedad gobernada por la violencia, el racismo, la inmigración. Todos estos temas que se debaten no dándole solución y que lamentablemente parcializan a la ciudadanía en la actualidad en el pensar sobre esto. Los gobiernos dictatoriales, por ejemplo, deseosos de perpetuarse en el poder, infringen este mandamiento asesinando a sus opositores. Eso es común en la sociedad de hoy, en muchos países que nosotros conocemos y hemos vivido. Muchos gobiernos se han dedicado a perseguir a los cristianos, torturándolos y asesinándolos. Es una noticia diaria. Asesinados, torturados, decapitados, porque son hijos de Dios y sirven a Cristo y predican el Evangelio de Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente por ofrecer ese camino a la salvación son asesinados. La sociedad actual desafía este mandamiento aceptando el asesinato de seres indefensos, como decía antes, cuando legaliza la práctica del aborto. Así, y en muchas otras formas, se infringe en la actualidad este mandamiento. ¿Dónde radica el carácter sagrado de la vida? La vida es sagrada por su origen. Los seres humanos no tienen vida en sí mismos. De eso estamos claros, ¿verdad? Su vida es un regalo de Dios. La Biblia dice que la creación del ser humano, su conciencia y vitalidad fueron una decisión de Dios. Abro comillas, leo un versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así lo explica la Biblia. Claridad en cuanto al carácter divino de la vida. Dice, y sopló Dios en su
nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, lo dice en Génesis 2:7. Esta poderosa declaración, hermanos, establece el origen de nuestra vida y también nuestro valor como ser humano. ¿Qué nos enseña ahora este pasaje de 20:13 con este versículo tan pequeño? No matarás. La vida es un regalo divino y debemos percibirla como tal sin excepción. No matarás, hermano, es un mandamiento dedicado a las relaciones humanas. Conceptualmente señala que toda vida humana es un regalo de Dios. Después del primer deber de honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen en la tierra, estudiado en la clase pasada, esto está en Éxodo 20:12, Dios se ocupa de nuestros prójimos, para lo cual establece el valor que tienen al prohibirnos destruir la vida de ellos. La vida es un regalo divino. De eso estamos claros, ¿verdad? El Señor se encargó de establecer el sustento, hermano, abundante para la vida, las normas para cuidarla y también la posibilidad de multiplicarse. Lo leemos en Génesis 2, 27 al 29. Todo esto es un regalo precioso de Dios, el cual le da valor a toda la vida humana, sin distinción. Es claro, porque todos tenemos el mismo origen y dependemos del mismo cuidado. Este mandamiento nos manda a respetar la vida sin excepción, pues eso forma parte del plan original de Dios para la humanidad. Nos mandó, Dios creó todo para el sustento del ser humano, para la vida misma del ser humano, las normas para cuidarlo, las normas para alimentarse y la posibilidad de multiplicarse a los seres humanos. Es decir, la vida para Dios es divina. Para nosotros debe ser divina. Es el aliento de vida que Dios nos dio. Jesucristo, entonces, como decía en una nota anterior, fue muy tajante con respecto al valor de la vida humana. Mateo 5, 21, 22. Ahora, cuando Jesucristo predicó durante su ministerio, buscó fortalecer este mandamiento. No solamente que se entendiera no matarás en el sentido de asesinar, enseñándonos que la persona no solo lo quebranta cuando mata a otra persona, sino que basta con que denigre, insulte, discrimine o maltrate a su prójimo para que el mandamiento se quebrante. Vean lo importante que es lo que dice Jesús de este mandamiento, que solamente son dos palabras, como digo, no matarás, pero Jesús le da otra connotación más importante. Vuelvo a leer, fortaleció este mandamiento, enseñándonos que la persona no solo lo quebranta cuando mata a otra persona, sino que basta con que denigre, insulte, discrimine o maltrate a su prójimo para que el mandamiento se quebrante. Mucho podemos hablar aquí. El maltrato a los ancianos, a los niños, a los inmigrantes, a los inválidos, a los padres, a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo al que hacíamos mención dice así, comillas, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. No matarás es una gran advertencia, hermano, dada hace miles de años por Dios al pueblo de Israel y que es latente y que es consecuente y que es presente en el día de hoy. Para Dios, hermano, los seres humanos son preciosos, sean amigos o enemigos, productivos o dependientes, elegidos o reprobados. Ninguna cualidad, ni la carencia de ella, puede descalificar a alguien para hallar refugio
bajo este mandamiento, a este mandato moral de respeto a la vida humana. Es un escrito de Lewis Smedes, un escritor cristiano. No matarás es una gran advertencia de Dios. Una nueva pregunta, hermano, para entrar a la segunda parte de la lección. ¿Ha esperado usted en la voluntad de Dios? Y aquí vamos a otro pasaje distinto, en Primera de Samuel. Vamos a hablar sobre lo que la palabra de Dios relata, este hecho histórico en Primera de Samuel, estas escenas entre Saúl y David. Conocemos todo eso, lo hemos leído, quienes han leído la Biblia en un año han pasado por ahí. Esta enemistad que Saúl sentía ante David. Saúl había sido sacado, eliminado como rey de Israel por su desobediencia. Y había sido investido David como rey. Pero Saúl montó en cólera, lo persiguió, solo con el deseo de matarlo. Y vamos a ver cómo David reaccionaba ante esto. Y de ahí es la pregunta, hermano. ¿Ha esperado usted la voluntad de Dios? Veamos qué dice David de todas estas cosas. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Vamos a leer el pasaje de 1 Samuel 26, 7, 11. El versículo 7 dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Saúl y su ejército perseguían a David, pero David era una persona hábil, inteligente, audaz, muy inteligente. Entonces fueron de noche al ejército, dice, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner, el jefe del ejército, estaban tendidos alrededor de él. Y entra Saúl tranquilamente. Entonces dijo a Abisai, el soldado que iba al lado de David, le dice: hoy ha entregado Dios a tu enemigo. Le dice a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo Saúl en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Caray, ellos sabían cómo hacerlo, de un solo golpe, y no le daré para otro. Pero la respuesta de David fue la siguiente: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Tiene una cierta connotación esta respuesta. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién irá contra la voluntad de Dios y será inocente? Y en el versículo 10 dice: dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Dios de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Saúl perseguía a David para matarlo, como lo leemos en la Biblia. Lo persiguió siempre. ¿A dónde? Y no con 50 o 100 personas, con un ejército, para agarrarlo, para tomarlo, para matarlo. Y David tuvo esta oportunidad de matar a su enemigo, pero no lo hizo. No lo hizo. Quizás David se acordaba de este mandamiento: no matarás. Aunque David era un hombre de 1000 batallas, un soldado luchador en ese tiempo de Israel contra los filisteos, pero en este momento tenía la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, para no ir contra la voluntad de Dios. Si Dios determinara hasta aquí es su día, él va a morir. Y si él baja alguna batalla y muere, eso es la voluntad de Dios. Pero yo no lo mataré, no iré contra la voluntad de Dios. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana?
No sé si David se hizo esta pregunta, pero hoy nosotros tenemos que hacerla. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada, hermano. Simplemente viene de Dios. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador. Dios creó al hombre para su adoración, para que le adorara y le sirviera. Este era su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Eso dice Éxodo 23:7. La vida humana simplemente es sagrada, por eso debe respetarse. ¿Qué exige Dios a toda persona para la defensa de la paz? Mientras exista paz, puede que no haya, ¿verdad?, asesinatos ni muerte. El Señor que proclama, bienaventurados los que construyen la paz en Mateo 5:9, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido y del odio que lleva a desear el mal del prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves delante de Dios. La ira, el deseo de venganza por el mal recibido, que provocan siempre los asesinatos, las muertes, son pecados graves delante de Dios. Ahora una pregunta también: ¿es matar una opción para terminar con el pleito? Esto David lo tuvo en su mano. Si hubiesen matado al rey Saúl, termina con el pleito. Ahora, ¿es matar una opción para terminar con un pleito? Para muchos, por muchos años en las diferentes naciones se discute si el hombre puede provocar la muerte de su prójimo. Hay en la profundidad del ser humano como criatura de Dios la intención de no matar a sus semejantes, lo que ha motivado a muchos pueblos a incluir en sus legislaciones no aplicar la pena de muerte como castigo por los delitos. Se presume que el hombre no tiene la intención de matar a su prójimo. La sociedad vive a diario lamentando la muerte de muchas personas por manos de un igual y profusamente difundido por la prensa. En la prensa vemos todos los días asesinatos. 2 pequeños en estos días. Mamá que matan a sus hijos. Padres que matan a sus hijos. Hombres que matan a su mujer. Es el pan diario de la prensa de hoy. Y la sociedad vive a diario lamentando la muerte de muchas personas por mano de un igual y profusamente difundido por la prensa. Hoy es posible conocer de horribles crímenes muy lejos de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos da a conocer en este pasaje de 1 Samuel 27:11 la decisión que tomó David ante una situación de evidente ventaja ante Saúl. Le dice su general, le dice: ahora es la oportunidad de matarlo, déjame darle una lanzada por la casa y no vuelve por otra. No le mates, dijo David, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién matará a alguien contra la voluntad de Dios? Eso es asumir, hacer algo contra la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios dice honrar a la vida, no matarás. La palabra de Dios nos da a conocer este pasaje, pues, en este pasaje de 1 Samuel 26, 7-11, la decisión que tomó David ante una situación de evidente ventaja ante Saúl. Tenemos una lección de cómo proceder en situaciones similares. Debemos notar que aquí David no se identifica como enemigo de Saúl y tampoco procede a dañar a Saúl contraviniendo la voluntad de Dios. Este pasaje histórico nos da una gran lección. ¿Qué nos enseña este pasaje de 1 Samuel 27, 26 del 7 al 11? Personas temperamentales generalmente son desobedientes
un comportamiento que Dios rechaza. La relación entre el rey Saúl y el joven David era muy complicada. Saúl era un hombre temperamental y había sido desechado por Dios en su calidad de rey de Israel, en razón a su deslealtad y desobediencia. Lo leemos en 1 Samuel 15, del 10 al 11. Esa es una porción de la lectura que ustedes pueden hacer. 1 Samuel 15, 10 al 11. El por qué desecha Dios a Saúl como rey. Y ahí van a ver que es en razón a su deslealtad y desobediencia. Por el contrario, la persona talentosa, valiente, piadosa, Dios le acepta y bendice. David nos enseña que el talento no debe servir para eludir y huir del enemigo. La valentía para enfrentar, confiando en Dios, los momentos difíciles de la vida, de los cuales los creyentes no están exentos. El creyente debe hacer uso de la piedad, especialmente para su relación con el prójimo. Siempre la maldad trae consigo otros hechos, hermanos. 1 Samuel 18, 10 al 11 y 19, 1. Así como para el mentiroso, para cubrir su mentira, tiene que echar otra mentira. Para los que cometen un pecado o una maldad, tiene que hacer otra para ir cubriendo o echarle la culpa al resto. Así como la mentira, hermano, trae consigo otra mentira para tapar la anterior, que es muy común. La maldad hace lo mismo. Comillas, fíjese esta situación. Y Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces en 1 Samuel 18, 10. Esa era la intención de Saúl, matar a David. Y todos eran expertos con la lanza, hermano. Pero David era tan hábil que lo eludió 2 veces. Un lanzazo. 2 veces. Otro versículo. Habló Saúl a Jonatán su hijo, diciendo, y a todos sus siervos para que matasen a David. A Jonatán y a todos sus siervos para que matasen a David en 1 Samuel 19, 1. El odio y la maldad de Saúl se ve reflejada en 1 Samuel 21, 22. Que quedan para su lectura, en los capítulos 21 y 22, que quedan para su lectura, hermano. Ahí está el odio y la maldad de Saúl. Se ven reflejadas. Esa es una condición del ser humano previo al asesinato. Dios no acepta lo que Saúl hizo, culpar a quien se quiere perjudicar. Mire, la venganza era la conducta inaceptable de Saúl contra David. En 1 Samuel capítulo 22 queda para su lectura y meditación a lo que lleva el odio. El odio lo tenía Saúl contra David y le echaba la culpa a David. Echó la culpa a los sacerdotes que atendieron a David y después provocó la muerte de todos los sacerdotes. Envió a matar a todos los sacerdotes, a su familia, a todo el mundo. Producto del odio, producto de su deseo de venganza. El pasaje nos enseña a esperar en la voluntad de Dios. 1 Samuel 26, 10 y 11, que dice aquí, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David esperaba en la voluntad de Dios. David tenía muy claro que la vida de Saúl no estaba en sus manos. No lo mataría, aunque tuviera la oportunidad, y tampoco lo animaba a hacerlo como una consecuencia de lo que Saúl hacía en su contra. Comía, vive Dios, dijo, como leía, que si Dios no lo hiriere, o no llegue su día, yo no lo voy a matar. La voluntad de Dios es la que debe prevalecer. Generalmente no entendemos el porqué de esto o aquello, dejemos que la voluntad de Dios se imponga. Cuando observamos alguna actitud
Y decíamos, pero ¿cómo es esto? Lamentablemente hay mucha, el ser humano es así, grafica muchas malas intenciones, hace muchas cosas lejos de los cánones correctos, pero a veces, incluso en el pueblo de Dios, es necesario esperar la voluntad de Dios, rogando y orando para que la voluntad de Dios sea con misericordia y no que tengamos que lamentar. Dios siempre actúa, hermano. Dios siempre procede. Dios siempre renueva lo malo y lo transforma en bueno. Vamos a la última pregunta para la tercera parte. En su trato con su prójimo, ¿prevalece el respeto que Dios demanda? En su trato con cualquier persona, ¿prevalece el respeto que Dios demanda? Veamos qué dice la palabra de Dios en este relato de la vida de David y de Saúl. En el versículo 22 dice, y David respondió y dijo, después que sale, y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Después que sale y pasa por todo el ejército que dormía, él y Abisai se pusieron en lo alto de un monte y de allá le gritó David, he aquí la lanza del rey, pasa a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, estuve al ladito tuyo para matarte. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, sea así mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Qué importante este versículo. Este es un versículo bien importante, porque bien podría haber dicho él, he aquí que la vida ha sido estimada, preciosa a mis ojos, espero que también para ti, Saúl, sea preciosa. No. Él no confiaba en David y la actitud de David ya había modelado la conducta, la actitud de Saúl ya había modelado la conducta de David. Y ahora David entendía que dependía totalmente de Dios. Muchas veces, hermanos, muchas veces en nuestra relación con nuestro prójimo, que Dios nos manda a actuar adecuadamente con ellos, con amor, con misericordia, modela la vida, modela la conducta de la persona ofendida. La modela para que pueda simplemente depender de Dios y de su voluntad. Y fíjese lo que dice aquí David. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, sea así mi vida a los ojos de Jehová, no a los tuyos, Saúl, porque en ti ya no confío, porque tú eres un asesino, tú me quieres matar. No, a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Dios sabrá cómo me salvará, Dios sabrá cómo me protegerá, Dios sabrá cómo me sacará de esta aflicción. No dependo de ti siempre huiré. Y Saúl dijo a David lo que, hermano, vemos en mucha gente, en muchas personas que ofenden, que dañan, que maltratan, cuando ven una actitud así como la de David, que no los quiere, que no se quiso vengar, no lo quiso herir, no lo quiso maltratar, entonces ellos hacen una actitud de constricción. Y aquí Saúl hace lo mismo. Bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces ahí se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Sí, Saúl, puedes decir lo que tú quieras, pero yo me voy. Un comentario. El hecho más grave es matar con intencionalidad. La ley judía, al igual que la ley civil de cualquier país civilizado, distingue entre los distintos tipos de asesinato. Según Maimónides, filósofo judío del siglo XIV o XV,
muy importante para los judíos. Está el caso de asesinato con premeditación, es decir, cuando se asesina intencionalmente. En este caso, habría incurrido David si le hubiese quitado la vida a Saúl en el momento en que estuvo junto a este mientras dormía. Habría sido un asesinato con premeditación y alevosía. Y en Mateo 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es diferente una batalla donde muere mucha gente, una guerra, a matar a alguien con premeditación. David trata con respeto a Saúl y le da a conocer que no actuará contra él. El Señor que proclama, comillas, bienaventurados los que construyen la paz. Ese es el mensaje de Jesús en Mateo 5:9. Exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, como dije anteriormente, que es deseo de venganza por el mal recibido y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios, repito hermano, y consentidos en cosas de gran importancia, son graves pecados delante de Dios. David enfrentó a Saúl lleno de paz que Dios sabe dar. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa a mis ojos, así mi vida a los ojos de Jehová, y líbreme de toda aflicción, que fue el versículo 20 en 1 Samuel 26:24. Traemos a memoria una enseñanza clara de la palabra de Dios en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es la enseñanza que es necesaria hoy y que es presente hoy en cada uno de los seres humanos que entienden la enseñanza de Cristo. No os venguéis, dice Pablo a los romanos, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Parece que David sabía eso hace miles de años atrás. No mata a Saúl, porque la venganza es de Dios. Ahí es donde tenemos que descansar ante el vituperio, debemos descansar ante el abuso, a que alguno sea sometido de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hoy están siendo sometidos a juicios inadecuados, acusándolos siendo inocentes? Pero la ira es de Dios, la venganza es de Dios. Ahí tenemos que confiar. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12:19. Dios observa cómo procedemos aún en nuestras reacciones en los casos más difíciles, hermano. La palabra de Dios es sabia, tiene una excelente recomendación para aplicar aún en los momentos más difíciles de la vida. Cuando deseemos, uy, esta persona me ofendió, ay, bueno, en esos momentos. Así que, comillas, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjate, esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué nos enseña, hermano, este pasaje último? La vida de Saúl era valiosa para David. Saúl observó en David un respeto por la vida que él había perdido por completo por la vida de David. Lamentablemente, nosotros por lo general no actuamos de esa manera como lo hizo David, y muchas veces no consideramos ese respeto establecido y exigido por Dios. Por eso pagamos mal por mal en lugar de buscar la reconciliación. Una enseñanza de cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Los creyentes estamos llamados a actuar de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia.
especialmente en el tratamiento con nuestro prójimo, que debe ser con justicia, dignidad y valor, de manera que ellos lo perciban. Recordemos el siguiente texto, comillas, no os venguéis vosotros mismos, el que ya había leído en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La vida está en las manos de Dios. Tarde o temprano, Dios hace justicia, hermano. No será hoy, no será mañana, o la próxima semana, el próximo mes, pero Dios hace justicia. Porque Dios tiene el control del tiempo, cuando es necesario hacer la justicia. Porque Dios va a hacer justicia dándole una enseñanza a la persona, de manera tal que él entienda que Dios está haciendo justicia. Tarde o temprano Dios hace justicia. Es nuestro ruego por todos nuestros hermanos torturados, hermanos, muertos y decapitados por manos asesinas. Dios hará justicia. No hay duda, hermano. Dios hará justicia ante los que persiguen a los cristianos por el solo hecho de creer en Cristo y que los matan por el solo hecho de no renunciar a servir a Cristo. Dios hará justicia, no hay ninguna duda. Sin embargo, Pablo llama a tener una actitud pasiva y evitamos el daño al prójimo con nuestras propias manos. La actitud de David nos mostró en forma práctica el respeto por la vida que Dios demanda. Esa es la enseñanza del pasaje de esta lección. Debemos ver a nuestro prójimo con respeto y temor a Dios. El respeto que David mostró por la vida de Saúl nos enseña que la vida del prójimo es valiosa y que esta valoración no dependía de los actos de Saúl. Imagínense, David le respetaba la vida a pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo. Y después matando David a Saúl se terminaba el lío, pero David mostró por la vida de Saúl que nos enseña que la vida del prójimo es valiosa y que esta valoración no depende de los actos de la otra persona. Entendemos que todas las vidas son valiosas delante de Dios y esa fue la razón por la que David no actuó en forma recíproca con Saúl. David no actuó en forma recíproca con Saúl y lo expresa claramente en el versículo 24. Y aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa, hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Dios y me libre de toda aflicción, cierre comillas. El valor de la vida no surge de un acuerdo tomado alrededor de una mesa, hermano. La vida pertenece a Dios. Como conclusión, hermano, ninguna cualidad ni la carencia de ella puede descalificar a alguien para hallar refugio bajo este mandato moral de respeto a la vida humana. David nos enseña que el respeto por la vida humana nunca debe ser quebrantado y que el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte es Dios. El respeto hacia la vida no depende de un buen corazón o de buenas intenciones. El valor de la vida, sin excepciones, lo ha establecido Dios. No matarás. Romanos, y lo expresa también leyendo el versículo de Romanos 13:9. No debemos molestar, oprimir o tener enemistad con nadie. Acordémonos de cómo Jesús le da connotación a este versículo. Cualquiera que odia a su hermano también es culpable de juicio. Debemos vivir en paz con el prójimo. La vida es un regalo de Dios, también la de mi prójimo. Quebranto este mandamiento cuando denigro, insulto o maltrato. Debo orar por la sociedad que quebranta continuamente este mandamiento. Respetar la vida del prójimo no depende de lo que haga. Toda vida es valiosa para Dios. El valor de la vida no la establecen los seres humanos, ya la estableció Dios en la creación. Finalmente, hermano, este pensamiento de Fyodor Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Dios les bendiga, amados hermanos.
Gracias por su compañía en el día de hoy. Le esperamos el próximo domingo con una nueva lección que su título será Honra el matrimonio. Espero, hermanos, que ustedes haya sido una bendición esta lección en el día de hoy. Podamos meditar en ella. Recuerde que nuestros cultos del día domingo son a las 10 de la mañana y cada día usted puede escuchar a nuestro pastor a las 9 de la mañana. También el miércoles a las 7 de la tarde puede escuchar el culto de estudio bíblico y oración. Gracias, hermanos, por su compañía y por haber estado presente en esta mañana. Le ruego no olvide orar por nuestra iglesia, por nuestros ancianos, por nuestros enfermos, por la familia de nuestra iglesia, por los jóvenes, por los niños y por la actividad que estamos desarrollando. Vamos a orar para terminar esta lección. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste estar alrededor de tu palabra. Muchas gracias. Hoy se inicia una nueva semana y estamos contentos, amado Dios, y agradecemos. Y te agradecemos porque tu compañía será con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que esta lección nos ha enseñado a cómo actuar delante del prójimo, cómo actuar delante de situaciones difíciles. Sea, bendito Dios, siempre presente, que tu voluntad está por sobre todas las cosas. Te damos gracias, amado Dios, porque nos has guardado y nos has protegido a toda nuestra iglesia, a toda nuestra familia y todos nuestros amigos. Bendito eres para siempre, amado Dios. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús, nuestro eterno Señor y Salvador. Amén.